Voy a... Bien, empezamos oficialmente ahí. Daniela y Tania. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy con Daniela Flores vamos a hacer el análisis y metodología de aprendizaje del tailandés. La motivación por la que escogimos esta lengua fue debido al interés que nació por una serie que vimos hace unos años que despertó la curiosidad por querer saber sobre la escritura del tailandés que está compuesta por distintos símbolos, por las tonalidades, las estructuras gramaticales y el contraste entre su escritura y pronunciación. Y esa fue la principal motivación por la que hemos seleccionado el tailandés. Bien, súper. En cuanto a la presentación de la lengua, podemos partir diciendo que el tailandés tuvo una fuerte influencia desde China e India, pero su origen se ve en el norte de Vietnam, en China y de China con el proto-thai, el cual con el tiempo se trasladó al sudeste de Asia y se forma su familia lingüística oficial, que es el Tai-Kadai, el cual está compuesto por múltiples lenguas, bastantes variantes, de las cuales se dividen en tres ramas principales, que son la sudoccidental, la central y la septentrional, de las cuales el lao y el tailandés son las lenguas más habladas. Esta lengua no fue hecha en comunidad, sino más bien por una élite social, pero está compuesta por 20 consonantes y 9 vocales, de las cuales se forman múltiples palabras y significados a partir de los 5 tonos fonéticos que posee el tailandés, que son bajo, descendente, medio, ascendente y alto. Un dato curioso de esta lengua es que depende totalmente de la edad, género y estatus social el cómo se usa y a quién va dirigido, y ya que el tailandés posee casi nula flexión, dentro de los verbos y de la oración en general se ocupan partículas y adverbios para otorgar temporalidad. Bien. En cuanto al aspecto morfofonológico, el tailandés es una lengua analítica, ya que la mayoría de sus morfemas se les considera como palabras con un significado propio. Y mi compañera lo mencionaba anteriormente que la principal característica de este tipo de aglutinación es la nula o baja presencia de procedimientos derivativos o flexivos. Y de esta manera las palabras que se les designan como complejas son producto de la composición. Y esto quiere decir a que se crean nuevas palabras para querer decir algo distinto. Ujú. Tal como se mencionó anteriormente, dentro del aspecto morfológico tenemos la relación entre el sustantivo y el adjetivo en tailandés, que es bastante similar al español, ya que, el sustantivo antecede al adjetivo y el adjetivo en tailandés sirve para describir color, forma o tamaño. Como podemos ver en el ejemplo, esto es muy caro. Una traducción literal del tailandés sería cosa esta, caro, mucho. Mientras que la relación de genitivo en relación al sustantivo, ahora sí, como se mencionó anteriormente, es una composición de la cual es una preposición, la preposición de, junto con el pronombre personal. Y en el ejemplo podemos verlo con correo electrónico de él es. Y bueno, en cuanto al tipo de implicación que tiene este idioma, se puede decir que es principalmente de preposición del sustantivo, ya que precede al adjetivo, y los universales presentes dentro de esta lengua son el primero, ya que el sujeto precede al objeto, y el segundo, ya que el genotipo sigue al sustantivo, como podemos ver en el ejemplo. Número, teléfono mío, es. Perdona, disculpen, ¿dónde obtuvieron esos ejemplos? En cuanto al, si no me equivoco, el primero y el segundo fue de una página de aprendizaje del tailandés, Ya. Bien. y el tercero, si no me equivoco, una página que explica el tailandés como tal. Sí, sí. Ujú. Ok. En el aspecto morfosintáctico, el orden oracional del tailandés es principalmente SVO, es decir, sujeto, verbo, objeto. Pero en esta lengua el orden de palabras también depende de lo que es conocido y la información nueva dentro de una oración.
Y es por esto que existen tres posibilidades de orden oracional, que serían el sujeto-verbo-objeto, sujeto-objeto-verbo y verbo-objeto-sujeto. Ya. Pero como mencioné anteriormente, el orden que es como considerado como una norma dentro del tailandés es el SVO, y por lo tanto es el que más se utiliza dentro de este idioma. Claro. Y bueno, como se ve acá en el ejemplo, está primero el sujeto, luego el verbo y finalmente está el objeto. Claro. Sí. Bueno, en cuanto a la presentación de la muestra, ya que era muy grande, decidimos destacar los tres puntos principales que encontramos dentro de la muestra, partiendo con la partícula de negación. Como hemos mencionado anteriormente, al no ser una lengua flexiva, la forma negativa de los verbos se compone con la partícula, en este caso se lee mai, que precede al verbo para otorgarle esa carga. Como vemos en el ejemplo, que es parte del corpus, dar más detalle junto con la partícula precediendo al verbo y en sí la oración, mai se traduce como no se han dado más detalles, dándole esa carga negativa y temporalidad. Otra característica que encontramos en la muestra fue la repetición del sustantivo. Y aquí es donde se ve una de las principales diferencias que existen entre el tailandés y el español, ya que en tailandés el sustantivo aparece de manera reiterativa, mientras que en español sabemos que se suelen omitir las repeticiones. Y en el texto original decía 190 personas, de las cuales 66 personas. Y acá en tailandés se repiten las palabras persona, mientras que en español se omite la segunda vez que se nombra personas para que no haya una repetición innecesaria en este caso. Y este mismo fenómeno ocurre con la palabra infectado o contagiado, que en tailandés se repite 2 veces, mientras que en español solamente se coloca una vez. Y en cuanto a la tercera cosa que notamos fue el tema de que no hay puntuación, ya que en tailandés no hay una puntuación clara, por lo que es difícil especificar el fin o el inicio de un tema. Y esto dificulta la traducción, ya que pueden haber errores como falta de coherencia o inicio en medio de oraciones que en verdad no son necesarios, ya que sigue un mismo tópico. Como podemos ver en el ejemplo de una traducción automática que dice: en las últimas 24 horas ha habido... Se me puso la barrita. En las últimas 24 horas ha habido 199 casos, si no me equivoco, es que no alcanzo a verlo, 66 de los cuales son, en la que se puede apreciar que hay una mayúscula en medio de la oración, siendo que eso es un error, ya que no hay un cambio de tópico ni una puntuación clara. Relacionado con el aprendizaje de la lengua, después de nuestro corto análisis sobre el tailandés, llegamos a la conclusión de que en la lengua escrita se debe aplicar el método de traducción gramatical, ya que se debe contemplar el estudio de los contenidos básicos que son necesarios, como el alfabeto, la escritura y los diferentes símbolos que indican las tonalidades de las palabras. Y este método se puede llevar a cabo mediante la lectura, la imitación de texto y los ejercicios de traducción. La única desventaja de este método es la baja actividad de escuchar y hablar la lengua. Y es por esto que para complementar esa área, nosotros hemos seleccionado otro método que va a poner en práctica las habilidades de audición y habla, que lo va a explicar a continuación mi compañera. Okay. Tal como mencionó mi compañera, el segundo método a utilizar sería el audiolingual, ya que a través de este método se puede poner en práctica la audición, también, como hemos mencionado, reconocer las tonalidades de uso, el uso de vocabulario aprendido con el primer método, y bueno, también obviamente el desarrollo de la práctica de oraciones y diálogos, aunque sean básicos e intermedios del tailandés, para poder tener una conversación más fluida y un correcto uso, como dijimos, ya que las tonalidades son muy importantes, para tener un manejo correcto de la lengua. ¿Cuánto tiempo estiman que Y uno podría estar trabajando las tonalidades como para poder empezar a entender la lógica? Siendo franca, así como por lo que vi de la página de cursos y de lo que investigamos,
creo que son cerca de 3 meses. Creo que era uno de los de las promociones de una de las páginas de aprender Ya, tailandés, que eran dentro ya, de 2, 3 meses. ya, 3 meses debe ser clase, eso intensivo, como por lo menos unas 4 o 5 veces a la semana, una cosa así, ¿o Claro, no? yo me O más, imagino, sí. Sí, porque sí son las 5 sí. tonalidades, entonces, Aunque depende de cada persona igual y la forma que tiene de aprender, claro. pero Mm. eso es como lo que se estima. Un estimativo. ¿Cuánto nivel de dificultad creen que le puede arrojar a un estudiante de habla hispana aprender? De 1 a 10, por ejemplo, si no sé, de 1 a 10 el inglés puede ser, no sé, 5 tal vez. ¿Cuánto será el tailandés? Mm, un Y 7. personalmente yo digo que, bueno, un 7 o un 8 también, porque lo más es una forma distinta de escribir que es mucho más Claro, complicada y también las pronunciaciones, las tonalidades son súper diferentes. Si uno cambia una tonalidad, ya el significado de la palabra es otro. Entonces hay que aprenderse muy bien en cuanto a esa parte. Claro, sí, sí, exactamente. Bien. Ya voy a seguir. Eh, Encontramos también unas técnicas que pueden ser complementarias para el aprendizaje de este idioma, que son las de cometer errores, conseguir un referente y tener un compañero de conversación con quien se pueda practicar la habilidad de hablar y mejorar la pronunciación. Como mencioné hace poco, las tonalidades son súper importantes a la hora de hablar en esta lengua, ya que eh, hay distintas formas de decir una palabra según las tonalidades que tienen diferentes significados. Entonces es importante poder aprenderse de forma correcta las tonalidades para poder hablar bien y así llevar el mensaje correcto. bueno, en cuanto a las conclusiones con las que llegamos con mi compañera, es que a pesar de las múltiples diferencias que hay con el idioma y el español, ya sea el alfabeto, la escritura, la lectura, la pronunciación, con el correcto uso de los métodos y técnicas anteriormente mencionados, se puede llegar a un aprendizaje y manejo correcto del idioma tailandés. Bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Muy, muy entretenido. Cortito, breve. No he visto el trabajo todavía, no he visto el informe escrito, pero me imagino que está en la misma lógica. Sí, Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Vamos a pasar a la segunda presentación de la mañana. Sofía, ¿cierto? Sofía con Paula. Paula, sí. Y no está en la clase, pero está Estoy conmigo. aquí. ¿Están juntas? Sí. Ya, bien. Ya, voy a Bueno, con pantalla. Ya, no partimos por las conclusiones. ¿Cómo vamos a no? compartir pantalla. Ahí están. Ya, muy bien. Sí. Ahí están juntas, qué bien. Sí, tiene su casa para esto. Sí. Excelente. Ya, Ya, un segundito que Sí, está vaya cargando. lentito. ya. Recién igual seguro, sí. Ya. Y ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a comenzar. Buenos días, profesor, Buenos compañeros, días. compañeras, compañeros. Bueno, hoy les vamos a presentar nuestro análisis del idioma francés. Y vamos a partir con nuestra motivación, cuál fue para elegir el francés. Y bueno, fue principalmente el hecho de esta cierta familiaridad que tiene con el español, al ser ambas lenguas romance, por lo que creímos interesante poder tener la oportunidad de poder analizar el francés, analizar el francés y ver similitudes y diferencias con el español. También nos interesaba saber cómo, o a mí principalmente me interesaba harto saber como un poco más de la historia de este idioma. Queremos primero también decir que no hubo como dependencia en este trabajo. Por ejemplo, mis partes la hice yo solita, sabiendo que Paula igual es bilingüe en el idioma, no estuve acá rato Paula, Paula, Paula. Así que hubo autonomía en ese sentido. Excelente, súper. Y para este trabajo, para terminar con la introducción, para este trabajo usamos los libros de Greenberg, de Crystal, de Saville Troy, además de algunas páginas confiables de internet y vídeos de YouTube. Bueno, ahora vamos al desarrollo con la historia y los distintos análisis que teníamos que hacer.
Partiendo con la presentación de la lengua, el francés es parte del grupo galorromance de las lenguas romances, descendientes del latín vulgar. Al mismo tiempo, el francés viene de un grupo llamado lenguajes d'Oïl, que era parte del dialecto del norte de Francia. ¿Sí? El francés es el quinto idioma más hablado del mundo, principalmente usado como primera lengua en Europa, en los países de Francia, Bélgica, Suiza, Mónaco, Luxemburgo, además de Canadá en la región de Quebec. También es muy usado como segunda lengua en varios países de África. Ahora, con respecto a la historia de la lengua, y la voy a cortar mucho, vamos a partir con que Francia era parte de la región de Galia, que podemos ver en este primer mapita, Galia, tras las invasiones románicas del siglo II y I a.C., el latín es usado como lengua oficial. Su uso era un signo de estatus, y mientras que la gente más común de clases bajas usaba un latín vulgar. Tras la caída del Imperio Romano y el comienzo de las invasiones germánicas, existe una divergencia entre el uso del latín vulgar y otros dialectos germánicos, como lo era el franco. Aquí es cuando podemos comenzar a diferenciar lo que es Old, Middle y Modern French. El Old French de los siglos 8 a 13, el dialecto del norte de Francia, el cual era el franco, que mencioné anteriormente, es lo que reconocemos como Old French hoy en día. Y si bien este no era un lenguaje estandarizado en todo el país, igual era un dialecto continuo. El francés estándar que conocemos hoy procede de un dialecto del mismo Old French, llamado francien, pero antiguamente se le decía François. Luego, el Middle French de los siglos XIV a XVI, aquí es cuando la fonología del idioma comienza a cambiar un poco, pero los intelectuales de la lengua, o sea, los intelectuales de la época, buscaban alguna forma de mantener ciertos aspectos del idioma, por lo que el francés actual escrito, como se escribe ahora, refleja cómo se pronunciaba anteriormente. Por eso hay como una diferencia entre la pronunciación y la escritura. Después, el Modern French, del siglo XVII en adelante, el francés toma el lugar del latín como lengua franca. Una lengua franca es un idioma utilizado para comunicarse entre varios grupos de personas que hablan distintas lenguas. Bueno, el francés es la lengua franca en Europa en ese tiempo. En general, además, el francés no era usado en todo el país hasta el año 1880, cuando se promueve la ley de educación universal, así que ahí ya todos podían tener el nivel de educación. Después, en el siglo XVIII, y esto es importante mencionar, el francés alcanzó un estatus similar al que tiene hoy en día el inglés, pero esto termina con la Primera Guerra Mundial. Actualmente el francés sigue siendo un idioma muy importante al ser uno de los idiomas oficiales de la ONU, de la Unión Europea, de cortes internacionales y de distintas ONGs. Y aquí un pequeño diagrama para mostrar la evolución del francés. Partimos por el latín, de ahí salen las lenguas romances, aquí está el grupo de las lenguas galorromances, y de ahí salen los lenguajes d'Oïl, y ahí está el francés. Ahora, con respecto al grado de aglutinación, con Sofía concluimos que el francés pertenece a las lenguas funcionales. Eso quiere decir que se caracteriza por tener morfemas que pueden implicar distintos significados. Acá tenemos après les ténèbres, j'espère voir la lumière, en donde el artículo definido le, con eso al final, indica plural, la S de ténèbres también. J'espère, entero, la E, en j'espère, indica primera persona singular, el verbo espérer, en presente del indicativo. El prefijo re, de revoir, puede expresar retorno a un estado previo o repetición de una acción. La A de la corresponde al artículo definido femenino singular. En el aspecto morfológico tenemos la relación sustantivo-adjetivo y el genitivo. En primer lugar, una de las formas que más se ve con respecto a la relación sustantivo-adjetivo es que el sustantivo antecede al adjetivo. Es el caso de los adjetivos verbales, derivados de 3 sílabas o más, que indican tiempo o también descripción. Acá tenemos des paroles provocatives, en donde parole es el sustantivo y provocative es el adjetivo. Como se puede ver ahí, obviamente el adjetivo está después de parole. Cabe destacar que el adjetivo tiene que sí o sí concordar con el sustantivo,
tanto en género como en número. Por otro lado, tenemos el genitivo. Acá nos concentramos en aquella que se relaciona con el segundo universal de Greenberg, que es el caso de la preposición de, que expresa posesión si lo que sigue es un sustantivo que indica persona. Por ejemplo, la trousse de ma fille, en donde la trousse es el sustantivo gobernante, de indica la relación de posesión, y por último, ma fille es sustantivo gobernado. Obviamente existen muchísimas formas más de expresar el genitivo en francés, pero como dije recién, es la que se relaciona con el segundo universal de Greenberg. Por último, en esta parte tenemos el tipo de implicación. El francés sí cuenta con preposiciones, por lo que su implicación obviamente es preposicional. Acá tenemos la bouteille sur la table o les chaises sont sous la chaise, en donde tanto sur como su son preposiciones que anteceden al sustantivo la table en el caso de sur y la chaise en el caso de su. Ya, ahora seguimos con el aspecto morfosintáctico y partimos con el orden de palabras. En el caso del francés, el orden de palabras dominante en frases declarativas es sujeto, verbo, objeto, SVO. Como podemos ver en este ejemplo, Le chien attrape la balle. El perro atrapa la pelota. Tenemos el sujeto, el perro, el verbo atrapa y el objeto, la pelota. Ahí está subrayado en cursiva y en negrita. Pero el orden puede variar a sujeto, objeto, verbo cuando introducimos los llamados pronombres objeto, que son los que reemplazan a un objeto ya mencionado con anterioridad, como podemos ver en estos ejemplos que tenemos aquí. Je mange du pain, je le mange. El primer ejemplo es sujeto, verbo, objeto. Sería yo como pan, siendo el pan el objeto. Y en el segundo caso tenemos el sujeto, objeto, verbo, que sería me lo estoy comiendo. Hablando del lo como el pan. Esos serían como los dos tipos de orden en el francés, pero el predominante es sujeto, verbo, objeto. Ahora nos vamos a como los otros aspectos por destacar en el idioma y queremos partir por el sujeto. En el francés no se puede omitir al sujeto en las oraciones. Esto es porque no entrega una información suficiente, el verbo, perdón, no entrega una información suficiente para poder distinguirlo. Y esto es porque las conjugaciones de verbo en distintas personas pueden ser iguales. Como podemos ver en estos ejemplos de primera y segunda persona singular, tenemos distintos sujetos, pero el verbo se escribe igual, es la misma conjugación, y esto pasa también con otros sujetos y otros verbos. En segundo lugar tenemos el caso del imperativo, el cual es la única vez en donde podemos omitir al sujeto en el francés, y esto es porque el imperativo solo se da en tres personas, segunda persona singular, primera persona plural y segunda persona plural. Como podemos ver en el ejemplo, los tres verbos son conjugados de manera distinta. Y por último, queremos mencionar la existencia del pronombre y este reemplaza a complementos introducidos anteriormente, como por ejemplo y en general reemplaza a lugares o verbos con la preposición a. Por ejemplo aquí. Tu es allé au parc? Oui, j'y suis allé ce matin. ¿Fuiste al parque? Sí, fui esta mañana. Podemos ver que aquí está reemplazando al parque, no lo vuelve a repetir en la segunda oración, y ahí está el pronombre y. No hay una traducción directa al español de este pronombre, pero así se usa. Bien. Con respecto a los universales de Greenberg, podemos decir que se cumplen el primero y el segundo. El primero porque la oración declarativa del francés, el orden dominante es sujeto, verbo, objeto, y efectivamente el sujeto viene antes del objeto. En segundo lugar, corresponde, como dije anteriormente, al segundo universal de Greenberg con respecto a la preposición de, con, por ejemplo, le vélo de mon cousin, en donde de establece la relación de posesión. Por otro lado, acá tenemos la muestra de la lengua, que rápidamente era muy larga, así que elegimos el extracto más corto y el que tenía todos los elementos que analizamos ahora. Tenemos devant, par y par, segunda vez. Estas son las preposiciones que anteceden al sustantivo, le journaliste, por ejemplo, la comisión o le sociologue. Después tenemos il a tiré les conclusions, en donde il es el sujeto, a tiré el verbo y les conclusions el objeto, en donde ahí tenemos entonces el orden sujeto, verbo, objeto, y después les lumières de l'ère numérique, en donde D establece la relación de posición,
Y por último, el mérique, en donde tenemos nuevamente acá el adjetivo al final y el sustantivo antes, con er. Ahora, con respecto a los métodos de enseñanza de la lengua, a nosotras, tras investigar y leer el libro de David Crystal, consideramos estos tres los mejores métodos para poder aprender francés. El primero, la traducción gramatical; el segundo, el método directo; y el tercero, el método audiolingual. El primero, porque este tiene un acercamiento más tradicional a la lengua. Es posible aprender las reglas gramaticales del idioma, lo cual nos parece súper importante, con los distintos acentos que puede tener el francés, las distintas pronunciaciones también, etc. El método directo aquí es cuando el estudiante participa activamente en el habla de la lengua, y si bien no se enfoca mucho en las lenguas gramaticales, nos gusta el enfoque que tiene en una buena pronunciación, lo cual es muy importante en el francés. Y por último, el método audiolingual. Aquí buscamos un entrenamiento tanto del habla como del audio, enfocándose en una naturalidad y una buena pronunciación. Creemos que con estos tres métodos combinados, de una buena forma, métodos juntitos, podemos tener un buen resultado al aprender francés, o al enseñar francés, mejor dicho. Estupendo. Y bueno, ahora llegamos a las conclusiones. En primer lugar, este trabajo a mí por lo menos me pareció muy interesante. Yo no tenía conocimiento alguno del francés, solo lo había escuchado como, no sé, en películas que había visto, Claro. nada más allá de eso, por lo que me gustó mucho poder aprender como un poco más de este idioma, y no como desde el punto de vista como de un alumno común, así como que paga por unas clases, no, de un punto de vista más lingüístico, ese Sí. lado distinto. Y no sé, por ejemplo, yo me di cuenta harto de de las divergencias que puede tener con el español. Como dijimos en la introducción que nos interesaba ver eso, me fijé harto en ese aspecto. Por otro lado, bueno, soy bilingüe yo y también hago clases de francés. Y el trabajo en general me pareció muy enriquecedor con respecto a la información que uno al final termina buscando. Porque finalmente me ayuda a mí también a adquirir ciertos lados un poco más técnicos que no son necesariamente para llegar y enseñar un idioma, así como, bueno, y esto, o seguir un libro de texto, que es lo que yo usualmente hago. Entonces, me pareció fue muy entretenido para mí finalmente el trabajo. Sí. Qué bueno. Si tuvieran que recomendarles o darles, digamos, algunas palabras a sus compañeros sobre qué es lo maravilloso que tiene el francés, ¿qué podrían decirle? Así en un par de palabras, rescatar algo del francés. Yo como conocedora así como cero del idioma, Eso. podría ser, o sea, para mí suena muy bonito como escucharlo. Cuando escuchaba a la Paula decía como, ay, que suena bonito. Claro, Y suena bonito bueno, de parte. sí, me gusta mucho cómo suena. Y bueno, creemos que es un poco complicado aprender, sí, pero valdría la pena al final. Mm. Claro, para mí como lo divertido del francés, como que lo que lo hace un idioma que, no sé, al final es entretenido hablarlo, es el tema de la pronunciación, porque es tan distinta como se escribe, que al final uno mira una palabra, que por ejemplo hay una palabra que se dice morceau, pero al final dos sílabas, morceau, y al final puede tener una E, una A, una U y una X, entonces uno queda ya, ¿y cómo pronuncio eso? Como, oh, ¿de dónde sacaron ese sonido? Entonces eso es lo entretenido, Sí, de al hecho, final. cuando Sí. estábamos como haciendo los ejemplos, la Paula me decía, mira, esta palabra se pronuncia súper cortito, y yo veía que era como la palabra así súper larga, y Claro, yo como, ¿pero cómo? claro. Hay un asunto bien interesante en términos de la escritura, de la traducción, de la alfabetización versus lo que son los sonidos de verdad. O sea, las imágenes Claro. mentales que uno tiene que tener de las palabras y finalmente empieza a adecuarse, bueno, como todas las lenguas, empiezas a adecuarte a la manera en que suenan, cómo se hilan las palabras, cuándo no. Eso es súper significativo también, porque hay Sí, cosas, por ejemplo, claro, de las consonantes, que uno da lo mismo, uno dice conclusiones o conclusiones y para el resto claro. suena igual, pero en el francés no, No, hay que tener mucha atención con eso. claro, hay que tener atención con la pluralización, todo eso. Bueno, estuvo interesante lo de esa partícula I, que si se fijaron era una partícula que... Oh, se me fue.
No, sí, fue algo muy específico que tuvimos que buscar, porque no se da en el español, no es como una Ahí está. partícula especial en el español, así que Exacto. Se me fue por un minuto la específico. conexión, Mm. sí. Bueno, muchas gracias. Muy, muy interesante su presentación. Muchas gracias por Muchas la gracias, atención Tania. a todos. Gracias. Bien, Eh, sí, hay aplausos de Tania. Ahora vamos a pasar a un idioma vecino, literalmente vecino, fronterizo, al alemán, con Javiera. Yo voy a apagar mi cámara un poco, que estoy sobrecargado, parece. Javiera y Beatriz. ¿Están por ahí? Sí, por si acaso nosotras tampoco vamos a prender cámara porque por lo menos nuestros internet están siendo súper inestables, así que también es posible que nos caigamos un poquito a lo largo de la presentación. Bien, Bueno, avancen. sí. Buenas tardes, profesor y compañeros. Como usted acaba de mencionar, hoy día vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de final de curso que se enfocó más que nada en el alemán. Bueno, y el acercamiento a esta lengua, ¿cómo fue y por qué fue? Nuestro acercamiento a esta lengua fue a través de la bibliografía principalmente del curso, ya que, por ejemplo, en el texto del 1997, aunque nosotros estudiamos la versión del 2017, de An Introduction to the Languages of the World, hay un apartado casi al final del libro que abarca todo este análisis respecto al alemán, y de hecho sacamos varios ejemplos de esa parte del texto. Después con Greenberg nos ayudamos para el análisis de los universales, y finalmente con Kristall los acercamientos y las mejores maneras para aprender la lengua. Aparte de eso, una mención especial a la página web deutschlingua.com, que es una página bien reconocida para el aprendizaje de este idioma, y que de ahí también sacamos hartas reglas gramaticales, porque ya que ni Beatriz ni yo conocíamos la lengua ni ninguna de sus particularidades, nos ayudó mucho al momento de buscar cosas para este análisis. Y la motivación. Se podría decir que ahí incido un poquito más yo que Beatriz en este aspecto, ya que yo resido en la zona sur, en Yanquihue, que es vecino con Puerto Aras, con Frutillar, y con todas estas ciudades que son muy ricas en cultura alemana. Y también, Sí. asimismo, vienen muchos turistas alemanes, entonces es un idioma con el que constantemente convivo, pero nunca me había aventurado a ver cómo actuaba. Además que también creíamos que era súper importante quizá echarle un vistazo a la lengua para ver cómo toda esta cultura alemana puede también fundirse con la cultura chilena, que es básicamente lo que está pasando en esta zona del país. Okay. Exacto. Bueno, primero, y como pueden ubicar en el mapa, Alemania se encuentra en Europa, teniendo como capital Berlín. Y el idioma oficial que tienen es el alemán, que es una lengua indoeuropea que proviene de la familia del protogermano. Se relaciona, por tanto, a varias lenguas descendientes de esta familia, como lo sería el inglés, el noruego o el holandés. Como datos, el alemán es hablado por 120 millones de personas en el mundo, siendo segunda lengua en países como Liechtenstein, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo. Aparte, que usan el alfabeto latino, como nosotros, y cuentan con 26 letras. Siguiente. Ya como el aspecto morfofonológico, Joseph Greenberg desarrolló un método para la organización del estudio lingüístico, como habíamos visto en clase, analizando lenguas a partir de sus aspectos morfomáticos y clasificándolos según los índices sintácticos que tenían. Sin embargo, estos índices, algunos habían varios, nosotros vamos a tomar el índice de aglutinación, y con el tiempo los índices de aglutinación fueron simplificados, dividiéndose en 3 grados, que las lenguas podían ser analíticas, que son lenguas con baja frecuencia de aglutinación de morfemas, sintéticas, que tienen una alta frecuencia de aglutinación de morfemas, o polisintéticas, que son lenguas con frecuencias de aglutinación muy altas. El alemán es una lengua sintética, y esto es porque se pueden formar muchos morfemas en base a verbos, dado que estos pueden formar varias palabras si se juntan con prefijos o con sufijos. Además que se pueden juntar varios lexemas a la vez, y es por eso que a veces las palabras alemanas nos parecen como muy extensas. Sí. Y un ejemplo de un verbo y sus derivaciones es lassen, que es un verbo transitivo que significa confiar. Si le añadimos el prefijo van, o sea, verlassen, queda en un verbo reflexivo que significa confiarse o fiarse.
Si le agregamos el prefijo super y el sufijo ir, queda superlacir, que es un adjetivo fiable, y así como menciona la tabla, agregando prefijo y sufijo, vamos formando diferentes palabras, y cada vez más largas. Siguiente. Ya como aspecto morfológico, primero tenemos la relación sustantivo-adjetivo. Los sustantivos en alemán pueden ser nominativos, genitivos, dativos o acusativos, separándose en singular o plural, y también entre géneros, que serían el masculino, el femenino o el neutro. Los adjetivos atributivos concuerdan con los sustantivos de su género si es que son singulares, pero si son plurales no se hace distinción de género. Por otro lado, si son adjetivos predicativos o adverbiales, entonces quedan invariables y no hay real cambio si es que son singulares o plurales. Yo no sé alemán, así que perdón mi pronunciación, pero en el ejemplo escribí, bueno, estos ejemplos los hice yo, no los sacamos de algún lugar, pero en el ejemplo Das Hemd ist alt, que significa la camisa es vieja, con un adjetivo atributivo, es singular y de género neutro. Y cambia al ser plural a Die Hemden sind alt, que sería las camisas son viejas, que sigue siendo de género neutro, pero cambia el Das Hemd a Die Hemden, y también el verbo ist a sind. Y con adjetivo predicativo, que como había dicho queda invariable, Der Fisch ist frisch puede ser tanto el pez está fresco como los pescados están frescos. Es singular o plural en ambos casos. Siguiente. Como segundo aspecto morfológico tenemos el genitivo. El genitivo indica posesión y en el alemán responde a la pregunta ¿de quién es? Y modifica el sustantivo. Se cambian los artículos del sustantivo y además se añade a la mayoría de los masculinos y a los neutros la terminación S, aunque a veces también pueden ser otras terminaciones por diferencias de fonética. Y los sustantivos plurales y los femeninos no se modifican, permanecen invariables. Y como podemos ver en los ejemplos, der Vater, que es el padre, pasa a ser des Vater, al genitivo. Y die Schauspielerin pasa a ser der Schauspielerin, dado que es un sustantivo femenino, por lo tanto no cambia, solamente cambia el artículo. Entonces, en una frase con pertenencia, se usaría este genitivo, por ejemplo, en Das neue Buch des Spielerin, que se traduciría como el libro nuevo de la actriz, que sería el der. Siguiente. Y como último aspecto morfológico, tenemos la implicación. Según los universales de Greenberg que vimos en clases, el alemán cumple con dos de estos, el universal 1 y el 2. El 1 propone que en oraciones declarativas, con sujeto y objeto nominales, el sujeto precede al objeto. Por ejemplo, aquí tenemos Andrea isst Kuchen, que significa Andrea come Kuchen. Vemos que en el orden seguido por la oración simple, que sería este, el sujeto efectivamente precede al objeto. Hay un orden S, D, O. Y también cumple con el universal 2. Este menciona que se trata de una lengua preposicional, dado que si el genitivo no corresponde al nombre propio, entonces precede al sustantivo que modifica. Por ejemplo, abajito tenemos Die verwelke Blume meiner Mutter, que significa la flor marchita de mi madre, que se descompone en artículo, adjetivo, sustantivo, genitivo y sustantivo propio. Y como arriba tenemos escrito, a excepción de cuando un nombre propio termina en S, esa B, X o Z, entonces el sustantivo es el que adopta la terminación y se le aplica una terminación S o una apóstrofe. Como puse en el ejemplo abajo con mi nombre, dado que termina en Z, Beatriz apóstrofe Frucht, que significaría la fruta de Beatriz. Aquí no se cambia así como con un genitivo como Meiner, sino que se le pone el apóstrofe. Y en estos casos, como pueden ver, el genitivo se antepone al sustantivo, no lo precede, pero es una excepción. Siguiente.
Bueno, ahora llegamos a la parte de los aspectos morfosintácticos del alemán, y como vimos en las tipologías lingüísticas, las lenguas se pueden dividir entre SVO, SOV, VSO, etcétera, etcétera, dejando estas 6 clasificaciones que organizan la lengua según el orden del sujeto, el verbo y el objeto. Como mencionó Beatriz anteriormente, el alemán cumple el orden SVO. Es decir, que es una lengua del tipo, por ejemplo, tenemos, yo tampoco hablo alemán, así que disculpen por la pronunciación, der Schüler schreibt einen Brief, que es el estudiante escribe una carta. Como pueden ver, se corresponde completamente con el inglés, y esto también se da debido a que las dos lenguas son derivadas del protogermánico. Entonces son bastante similares en la familia. Después tenemos Ich brauche Hilfe, que es I need help, que pasa exactamente lo mismo, y la única diferencia que podemos encontrar después abajo es Ich verstehe nicht, que es I don't understand, que el don't, no, al no ser como una contracción o no ir acoplado a la palabra, se ocupa como una unidad completamente Sí, diferente. exacto. Después, un aspecto a destacar que nos llamó bastante la atención es que si bien esta lengua tiene un orden sintáctico SVO principalmente, no se rige netamente por esto, sino que se rige por una regla aún más poderosa, por decirlo así jerárquicamente, que es que el verbo principal de la oración debe ocupar siempre el segundo lugar dentro del orden sintáctico. Es decir, no importa cómo esté estructurada la frase, el verbo principal siempre va segundo. Y es la regla que más se prioriza. Por ejemplo, si tomamos la frase anterior, der Schüler schreibt einen Brief, el estudiante escribe una carta, si le añadimos el adverbio temporal heute, que es today, queda heute schreibt der Schüler einen Brief. Today the student writes a letter. Claro. Entonces nos deja un nuevo orden, que es que el sujeto y el verbo hacen un intercambio sintáctico al momento de ponerse en la oración, que deja un aspecto bastante similar a las preguntas en inglés, donde el verbo va primero que el sujeto. Después, al momento de llegar a nuestro análisis, sacamos la muestra de una página de noticias que está también enfocada para los estudiantes del idioma, que es deutschland.de. Tiene noticias tanto en alemán como en español en la misma página, y están creadas con un tipo de vocabulario bastante fácil de comprender, por lo mismo del público objetivo que tiene esta página. Como el corpus era tan grande, realizamos lo mismo que el resto de nuestros compañeros, que fue tomar 4 frases de muestra que ejemplificaran bastante lo que estamos viendo en nuestro análisis, y aparte de eso, sacamos su versión en alemán, pasamos la versión en alemán por un traductor automático al español, y aparte de eso tenemos la versión en español. Entonces hicimos un Bien. paralelo a lo largo de nuestro análisis, donde Claro. igual solamente termina importando la 4ª frase, porque es la única en la que se ve un cambio relevante al momento de la traducción. El primero, y esta palabra sí que no la puedo pronunciar porque tiene muchos detalles, es reglas de cuarentena. Y este es un aspecto bastante conocido en el alemán, que les encanta hacer palabras compuestas. Para no poner el genitivo, simplemente pegan una palabra con la otra. En este caso, la palabra cuarentena con reglas o normas. Y genera toda esa frase. Imagínate leer filosofía en alemán. Claro, no, sí, es horrible. Y pasan un montón de cosas tan simples como después vamos a ver en el ejemplo 3 o 4, donde se habla de ausencia de personal. También hay una palabra compuesta para eso. Entonces, después en el segundo ejemplo, que ya es un poco más larguito, lo pusimos netamente porque nos provoca curiosidad este es. Porque tenemos Ziel, que es el objetivo, ist, que es el verbo es, zu viel, demasiadas, personal Ausfälle, que es ausencia de personal, y zu vermeiden, que es evitar. Entonces ahí ya vemos otra palabra compuesta, personal Ausfallen, y todo tiene una equivalencia menos el es. Y esto obviamente lo buscamos, pero solamente nos aparecía que era una preposición, y no nos aparecía más que nada el aspecto, porque al no traducirse, tiene un aspecto más que nada sintáctico. ¿Qué realizamos en este análisis? Al ver que tenía el uso de una coma, teorizamos que el uso de este es puede ser similar a lo que estamos viendo en paralelo con japonés en el no wa, que es que va justo después del sujeto para dar más que nada un realce a lo que viene después. En este caso, lo resaltado en esta oración no es el objetivo, sino que es que se evite demasiadas ausencias del personal. Claro.
Después, en la segunda frase, vemos más que nada la función de los adjetivos, que es distangen, beschauen, können, bleiben, besten, que es las estrictas restricciones siguen vigentes. Viendo cómo estrictas va siempre antes que restricciones, siguiendo como este análisis de la lengua que llevamos hasta el momento. Y finalmente, esta es la única frase en la que el traductor automático difirió de alguna manera con la traducción que nos ponía la versión en español. Y estos paréntesis son partes del texto que decidimos extraer porque no eran más que nada una descripción más detallada de lo que viene hasta el momento y no afectaban para nada el orden sintáctico, sino que ya lo revisamos. Entonces no pasaba nada si sacábamos eso para alterar la frase y poner un ejemplo más corto. Entonces tenemos es dürfen, que es se permite, porque la frase original está en voz pasiva. Nur, que es solo, Menschen, personas, des einen, propias, o de uno, dabei, no, dabei sein, la presencia, o estar presentes. Entonces esta frase técnicamente el traductor la tradujo bien porque está en voz pasiva, que es, solo se permite la presencia de personas, pero acá con personas propias, Menschen des einen, ocurre algo bastante curioso porque la versión en español se traduce como personas de la propia unidad familiar. Y esto, aunque uno busque el significado de des einen o Mushen des einen, sigue poniendo como personas propias. Es decir, que en este caso o fue una decisión del traductor ponerlo como personas de la propia unidad familiar o se sacó por contexto, además de poner la frase en voz activa, porque no es solo se permite, solo pueden estar presentes. Y eso fue un aspecto que encontramos bastante interesante. Y bueno, referente a los métodos del aprendizaje que como ya mis compañeros han mencionado, está la de traducción gramatical, el directo, el audiolingual, la enseñanza comunicativa y lo humanista, todo según David Crystal, ¿cuál creemos que es el más adecuado? Acá tenemos dos métodos y es uno indicado para cada tipo de público. Para las personas que tienen un acercamiento más a las lenguas latinas, como puede ser nuestro caso, o puede ser personas que hablan francés, italiano, etc., recomendamos un aprendizaje más que nada audiolingual. ¿Por qué esto? Porque el alemán tiene sonidos muy extraños o que no existen en nuestra lengua, ya sea, por ejemplo, el schwa, que lo vemos en inglés, o sonidos como Schheit, o cosas por el estilo, son muy difíciles de ir adquiriendo con naturalidad. Entonces creemos que ese es como un mejor acercamiento inicial. Después, para personas que tienen o como primera lengua o como segunda lengua alguna de las que están emparentadas con el alemán, ya sea sueco, inglés, noruego, etc., ahí recomendamos un aprendizaje más que nada directo, ya que como ya tienen la base, y la gramática es bastante similar, creo que la mejor manera de que este idioma, esta lengua pueda ser adquirida es lanzarse e intentar hablarlo y producirlo constantemente. No necesitan como el paso previo de adaptarse a la fonética de la lengua. Y ahora sigue mi compañero. Ya. Y aquí en esta lámina de las conclusiones vamos a tomar en cuenta todo lo que dijimos hasta ahora para hacer un breve repaso del alemán. Como origen, y como mencionamos, el alemán es una lengua de la familia del protogermánico. Son 120 millones de hablantes en el mundo. Como resultados, tenemos que esta lengua es, según el nivel de aglutinación de morfemas, flexiva o sintética, y según el orden definitivo preposicional del tipo 2. Como características, tenemos que los sustantivos pueden agruparse en 4 categorías, 2 flexiones temporales y 3 géneros. Aparte de los adjetivos, según la categoría a la que pertenezcan, pueden flexionarse de acuerdo a este esfuerzo sustantivo o mantenerse invariables. El orden es predominantemente sujeto-verbo-objeto. Sin embargo, también puede presentar oraciones con orden verbo-sujeto-objeto al tener al principio algún otro elemento que pueda cambiar el orden, como mencionó Javiera, que era hoy día. Y como mencionamos, las aproximaciones externas que nosotros pensamos que son las mejores son el método directo para personas hablantes o familiarizadas de segunda lengua con el alemán y su familia del protogermán. Y para hablantes de lenguas que sean distintas a esta familia, proponemos el método audiolingual, dado que da énfasis a la pronunciación y a la fluidez. Eso.
Muy bien, qué interesante. Sería como eso, más que Muchas nada. gracias por su atención. Sí. Usted ha tenido Sí. clase con Helmut, ¿cierto? Sí. Claro, Helmut tiene A la veces suerte tenía de sus tener, sus tener su salidas segunda alemanas. lengua alemana y tiene sus salidas alemanas y todo. Y bueno, lo interesante de él es que como lee alemán bien, y entonces es como una buena fuente de información de cosas, de libros en alemán que aún no han sido traducidos. Eso, eso es bueno. Sí, a mí me encantaría aprender alemán. Encuentro que además que como un ejercicio lingüístico riguroso, es interesante. Vamos a ver si lo puedo hacer. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Muy bueno. Pucha, estamos contra el tiempo, lamentablemente. Esa es la vida siempre. Valentín y Pamela nos van a presentar coreano. Wow, y vamos a ver qué diferencia, qué tan diferente puede ser de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Están por ahí? Sí, aquí estoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya, súper. En pos del tiempo, voy a hacerlo rapidito. Sí, no, estamos en eso. Ahora tenemos, bueno, no vamos a terminar a la hora, que 10:40, vamos a pasarnos, obviamente, de esa hora. Bien, Valentina, Pamela. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. El Buenos día de días hoy todavía, con buenos días, Pamela. buenos días. Buenos Estamos días, sí. Sí. Vamos a hablarles del coreano. Bueno, vamos a empezar con las motivaciones. ¿Por qué quisimos hablar de esta lengua? En realidad es algo súper doméstico y es que durante muchos años hemos estado consumiendo contenido coreano, principalmente música, dramas, algunas veces hemos visto películas y eso igual nos ha mantenido bien cerca de la lengua. Gracias a ello hemos aprendido varios aspectos culturales, una que otra palabra por ahí. Entonces eso ha hecho que nos interese ver qué hay más allá, qué ciertos aspectos lingüísticos contienen esta carga como cultural que está muy presente en la lengua coreana, como por el uso de honoríficos, que también está presente en japonés. Así que eso, quisimos ver qué había dentro del coreano, porque también sabemos que se parece mucho, entonces eso nos pareció súper interesante. Sí, totalmente. Pamela. Sí, bueno, en cuanto a la presentación de la lengua, la ubicación geográfica del coreano es la península coreana. Corea está al norte, limita con Rusia y con... con Rusia y con China, y está cercada por Japón en la parte del sur. El coreano tiene alrededor de 80 millones de hablantes, de los cuales 70 millones se sitúan en Corea y el resto está dividido dentro del resto del mundo. En cuanto a la situación geopolítica, ha afectado definitivamente a lo que fue el desarrollo de la lengua. Bueno, como todos sabemos, Corea está dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, y eso se dio desde la guerra de Corea en 1950, la que se dio producto de la Guerra Fría y de la división que hicieron China y Rusia con Estados Unidos de Corea misma, porque elevó las tensiones y hicieron que, como por los apoyos de cada sector, se dividiera Corea y se enfrentara. Por lo mismo, está dividido el cómo se habla el coreano tanto en el norte como en el sur. De hecho, el cómo se refiere al idioma es distinto incluso. En el norte se refiere como Choson-mal y en el sur, que es lo que todos conocemos, que es el Hangul. De hecho, una de las decisiones más importantes que hay, por lo mismo, es que en el norte hay muchos préstamos del ruso, a diferencia de Corea del Sur, que los principales préstamos que existen son desde el inglés. Y de hecho, cuando uno habla, como por ejemplo, cuando desertores de Corea del Norte llegan a Corea del Sur, se les aísla un poco también porque su forma de hablar es muy notoria. Entonces hay como cursos de entrenamiento del coreano del sur. En cuanto a la evolución de la lengua, a la familia a la que pertenece, no hay consenso aún, ya que existen dos teorías principales. Que viene de la familia altaica, que se divide que tiene tres ramas, la túrcica, mongola y la tungsu manchún. De esta última es la que se supone que viene el coreano, pero no hay suficiente consistencia entre las demás lenguas que componen la tungsu manchú para decir que el coreano pertenece a esta.
pero tampoco es suficiente la diferencia para afirmar del todo que no pertenezca a esta. La otra teoría que se maneja es la que se refiere al coreano, es que una lengua aislada que pertenece a las lenguas coreánicas, en la que se encuentra el coreano y la lengua de Jeju, que es una isla que está en el sur de Corea. Y como último dato más interesante del coreano es cómo se desarrolla, ya que es de los pocos idiomas que se tiene, no sé si pocos idiomas, pero de los que se tiene como registro en qué momento se crea como su sistema, ya que en el siglo XV, bajo la dinastía Joseon, el rey Sejong diseña este alfabeto para la enseñanza fácil del coreano, ya que al igual que en el japonés se utilizaban los caracteres chinos como una suerte de reflejo fonológico, como tratando de asimilarlo lo más posible al sonido que se manejaba del coreano en ese momento. Y fue un afán de alfabetizar a la población, ya que al igual que todos los países que se vieron influenciados por China, se manejaba el chino como una categoría superior. La gente solamente hablaba, no escribía, entonces la alfabetización era muy baja. Entonces, una forma de que este rey definió como, ok, vamos a alfabetizar a la población y establecer también como Corea en sí esa separación un poco más distintiva de lo que es China. Eso. Bien. La aglutinación. Mira. Ahí sigue yo también. Bueno, el coreano es una lengua aglutinante, ya que como lo vimos en clase, se presenta secuencias relativamente largas de morfemas, donde es una base y se le agregan afijos, los cuales no cambian. Y esto es una función específica. En este caso, perdónenme si mi pronunciación no es tan exacta, Oye, nanon, Importa, avance nomás. del grupo chiquinul mok osoda, eso sería, si separamos si lo traducimos como directamente, sería yesterday, ayer, yo, amigos, pollo, con, comí. El oye es ayer, el na refiere al yo y el nun marca el sujeto, chingu es amigos, el plural se marca con dul, el con es wa, chicken, la misma palabra, pollo. El ul marca, no recuerdo qué marca, el marcador de objeto, y mon es el verbo comer, y os es el que marca el pasado. Da es lo que vendría siendo como en el japonés el des, que marca como una especie de verbo to be y queda como marca también que se está hablando del objeto. Eso. Bueno, por lo general en el coreano el verbo, o sea, el adjetivo se ubica antes del sustantivo, como en 예쁜 꽃이 있다, en There's a Pretty Flower. Lo mismo pasa con el genitivo, como en John의 아버지는 있다, que es John's father is a doctor. Esto también se puede dar en otro orden y ponerse después del sustantivo, como en el caso del adjetivo 과외가 예쁘다, the child's pretty, y con el genitivo, que es 그녀는 나의 여자친구야, que es she's my girlfriend. Bueno, la estructura del coreano es SOV, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Johnny Maria에게 책을 줬다, que es John le dio un libro a Mary. Bueno, estas oraciones se pueden ordenar de distintas maneras, siempre y cuando el verbo se encuentra al final, como en Johnny 책을 Maria에게 줬다, o Mary에게 Johnny 책을 줬다, 책을 Johnny Maria에게 줬다, y 책을 Mary에게 Johnny 줬다. Como 4 posibilidades normales de Claro. igual. Y algo más curioso es que el verbo se puede omitir.
siempre y cuando sea recuperable de un contexto lingüístico, ya sea dentro de una conversación o una suposición, etc. Como en Chakul, Satul Kesumida, que es I will buy you a book, donde podemos ver que no se encuentra el verbo chupta. Bueno, nosotros queríamos mostrarles un video, debido al tiempo no lo vamos a hacer, pero les vamos a dejar el link por si lo quieren revisar, es súper interesante y él muestra de una manera súper completa el funcionamiento de los patrones gramaticales del coreano, un poquito más de historia, y etcétera. Así que si lo quieren ver, nos avisan y les mandamos el link. Ahí está. Sí, perdón. En cuanto al aprendizaje de la lengua, nosotros consideramos que los métodos más óptimos para abordar el coreano era a través del teaching material, que como lo ponía Cristal, y el método directo. En cuanto al teaching material, ya que este se enfocaba como en un estudio más orgánico de la lengua, como una consideración cultural, y tomando en consideración que nosotros somos, nuestro idioma y nuestra realidad es tan distante a la del coreano, a pesar de todo lo que podemos consumir a través del internet de hay como patrones culturales que no manejamos y que son también importantes dentro de la lengua, como temas de honoríficos, al igual que en el japonés se manejan como grados de olvidé como seniority al momento de hablar. Jerarquía, eso, gracias. De jerarquía al hablar, entonces hay como esas cosas culturales que a través de solamente como la parte funcional del idioma no vamos a lograr manejar. Y en cuanto al método directo, lo pensamos como se enfoca en el habla y escucha del idioma. Está pensado como para el desarrollo de la lengua, como en un contexto no solo funcional, sino que como, al igual que en relación con el anterior, como cultural, ya que es como en el día a día del idioma, desarrollar como la naturalidad dentro del mismo. Y pensar que no se ocupa la lengua materna de quien lo estudia también obliga a la práctica misma del idioma. En cuanto a quién enfocamos estos dos métodos para el aprendizaje del coreano, fue para gente que quisiera vincularse con la cultura y darle un uso diario, más que, y como desarrollar una competencia comunicativa por sobre todo, más que como solamente lo técnico y necesario como funcional. Y en cuanto como a la edad, creemos que ambos son modificables en cuanto al contenido a tratar para adaptarse a distintas edades de quien desea aprender el idioma. Eso. Muy bien. Bueno, en cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, es que, bueno, tuvimos que relacionarlo sí o sí con el idioma que estudiamos también, que es el japonés, y sí, en efecto, tiene muchas similitudes como en estructura, por lo cual tiene sentido que exista como esta idea de que pertenecen a una misma familia que se mantuvo durante mucho tiempo. En cuanto al tema de los... bueno, que acá hicimos un resumen de la parte como morfológica y de la información más importante, que es como la ubicación geográfica, la familia lingüística a la que posiblemente pertenece, que es como ya dije, la altaica o la coreánica, la tipología, como la Valentina le explicó, que es SOV, el grado de aglutinación es aglutinante tipo 2, la implicación es postposicional, y la relación, tanto la relación adjetivo-sustantivo como genitivo-sustantivo son preposicional. Yes. Bien. Muchas gracias por su atención. Espero que les Sí. haya gustado. Complejo el coreano, entonces. No es tan fácil para nosotros. No, la verdad es bastante complicado y tiene varias partículas como el japonés que tienen como estos matices que no tenemos en otras lenguas. Entonces, como aprender todo eso sin tener como algo cercano en nuestra lengua es complicado. Sí. Pero a pesar de eso, se habla de que es un idioma relativamente fácil de aprender como por su sistema de escritura.
Sí, De hecho, dicen que puede aprender, en unos textos que leíamos decía que alguien como inteligente podía aprenderlo en un día, y alguien como no tan inteligente lo tomaba como una semana. Eso era como un dicho coreano, una cosa así. Claro, no, eso es un dicho. Sí, ¿han escuchado hablar del ranking? Pues entre el coreano, el chino y el japonés, ¿cuál es el más fácil, cuál es más difícil, cuál es más complejo? ¿No? ¿Qué idea tienen al respecto de eso ahora que han revisado un poco más y que ustedes estudian japonés y le han echado a mirar al chino de repente? ¿Qué es lo más fácil? ¿Cuál es más fácil de los tres? Si ustedes tuvieran que recomendarle a alguien que les preguntara. Yo creo diría que que coreano. el coreano sin duda es Fácil. más fácil. Tiene Partiendo porque solamente tiene un solo silabario. eso mismo, Ya, empezamos por y ahí. además el contenido con el que suele como priorizarse el coreano es más fácil de consumir y más fácil de trabajar, es más natural el habla. Perfecto, claro. Bien, pues, muchas gracias. Muy interesante también. Coreano tiene un alto grado de complejidad. No sé si será, tal vez puede ser más complejo para nosotros que el alemán. Fernanda y Linda nos van a llevar a otro lado del planeta con el italiano. A ver qué pasa con eso. Sí. A ver si es un poquito más fácil. Lo que vimos ahora. A nosotros. Voy a compartir pantalla. Ya. Linda, ¿estás? ¿Me escuchan? ¿Aló? Te ¿Sí? escucho. Linda, Ah, ¿cómo ya. estás? Ya. Empezamos. Traes una foto ahí como cabizbaja pensativa. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y profesor. Buenos Hoy con días. mi compañera Linda Johnson y yo, Fernanda Yauquén, vamos a presentar sobre la lengua italiana. Como motivación para estudiarla fue que queríamos ver de manera más general que es una lengua interesante porque se parece mucho al español, porque también deriva del latín, pero la razón más de fondo es que en realidad yo hace 10 años estuve de intercambio en Italia, por lo tanto me interesaba mucho ver una lengua a la que le tengo tanto cariño y que he olvidado mucho, y verla desde otra perspectiva. ¿Por qué estuviste allá? Si se puede preguntar. ¿Cómo? ¿Por qué fuiste para allá? Si es que se puede Me fui de preguntar. intercambio escolar, digamos, tuve un año en Ah, ya, colegio. listo, Sí. ya. Bien, qué entretenido. ¿Y en qué ciudad estuviste? En Parma, Parma. donde está el queso parmesano, Eso, marca sí. Parmalat. Sí, ¿De dónde proviene? sí, Ya, exacto. bien. Bueno, y para la realización de este proyecto utilizamos, bueno, a Liobin, a Greenberg, Crystal y sobre todo un video de Lang Focus, que es de Italian Language, que es muy entretenido si lo quieren ver, no alcanzamos a ponerlo acá, pero tiene bastantes aspectos interesantes del italiano. Bueno, eso, el italiano proviene del latín, de su rama oriental, específicamente de la parte itálica, junto con el sardo. Y un poco de historia de esta lengua. Bueno, el italiano es uno de los idiomas más hablados en la Unión Europea, después del inglés, alemán y francés, con alrededor de 68 millones de personas que lo hablan. Cuando hablamos del italiano en su sentido estricto, estamos hablando del italiano estándar, que se desarrolló a partir de un conjunto específico de dialectos italo-dálmatas de la zona de Toscana, en particular el dialecto florentino, que es de Florencia. Porque en el tiempo del Imperio Romano, el idioma original era el latín, pero era sobre todo para la gente que podía leer. El resto de la gente se fue formando sus propios dialectos, y las semillas del italiano estándar fueron formadas por este señor que está aquí, Dante Alighieri, que en el siglo XV escribió la Divina Comedia, que es una obra muy importante en Italia, hasta el día de hoy se estudia en los colegios. Y esta novela fue tan famosa en el país que se extendió en toda la región, por lo tanto toda la gente que podía leer en ese momento empezó a familiarizarse más con este dialecto toscano. Por lo tanto, al final terminó siendo una de las formas más extendidas del italiano. Y los estados de Italia, cuando se unificaron en el siglo XIX, pusieron como oficial este italiano estándar, que en el momento mucha gente no lo hablaba bien porque no era analfabeta, pero en la actualidad la mayoría de los italianos pueden en teoría hablar el italiano, pero siempre muy presente los dialectos, porque es muy particular de Italia que su italiano está muy influenciado por dialectos dependiendo de la zona en la que se encuentra. Bueno, pasamos más a la parte del proyecto en sí. El italiano es
una lengua de tipo sintética o fusional, o sea, de tipo 3, porque, por ejemplo, acá tenemos la palabra vedo del verbo ver, vedere, obtiene su lexema ved del verbo, mientras que el morfema o cumple la función de indicar primera persona, singular y además presente indicativo. Es decir, que la flexión del verbo nos da muchísima información, no es necesario agregar más cosas, y por lo mismo el italiano, al igual que el español, se puede omitir el sujeto, porque el verbo nos da en sí toda la información que necesitamos para entender el contexto. Ahora voy a presentar el aspecto morfosintáctico. Como sabemos, según el primer universal de Greenberg, en oraciones declarativas que tienen un sujeto y objeto nominal, el orden dominante casi siempre es que el sujeto vaya primero que el objeto. Dado esto, la mayoría de los idiomas se encuentran entre tres tipos comunes de orden oracional, los cuales son verbo, sujeto, objeto, sujeto, verbo, objeto y sujeto, objeto, verbo. El italiano se encuentra entre estos, ya que es una lengua con orden sujeto, verbo, objeto, o SVO, que se refleja en las oraciones declarativas, como el ejemplo que está ahí, il cane ha le pulci, perdonen mi pronunciación, que significa el perro tiene pulgas, donde il cane es el sujeto, a es el verbo y le pulci el objeto de la oración. La relación entre el sustantivo y el adjetivo en el italiano, como es común en las lenguas de tipo preposicional, los adjetivos calificativos normalmente se encuentran después del sustantivo en las oraciones y también deben coincidir con el género y el número gramatical del sustantivo modificado. Cabe destacar que esto es solo verdad para los adjetivos calificativos, ya que otros tipos de adjetivos como los funcionales que cumplen función de posesión, numerales y demostrativos, por lo general vienen antes del sustantivo. Bueno, el tipo de implicación, el italiano es una lengua de tipo preposicional, lo cual es relativamente común en idiomas del tipo SVO, y cuenta con un conjunto de preposiciones simples, que son di, que es de, a, que puede ser a o en, da, que puede ser de o desde, in, que se puede traducir como en, con, que significa con, su, que puede significar en o encima de, per, que puede ser por o para, y tra o fra, que puede ser entre o dentro de. Además, como una curiosidad, también el italiano cuenta con artículos que se unen, preposiciones que se unen al artículo que le sigue, que eso no es cierto para todas las preposiciones, solamente para las preposiciones di, a, da, in, con, su, per y tra, y fra. Como sale en esta tabla aquí. Bueno, como sabemos, en la relación con el genitivo y el sustantivo, como sabemos, gracias al segundo universal de Greenberg, las lenguas de tipo preposicional por lo general encuentran que el genitivo está después del sustantivo modificado. El italiano, al ser una lengua de tipo preposicional, cumple con esto, y al momento de expresar posesión, por ejemplo, vamos como en la oración La casa di Pietro. El sustantivo es la casa, el sustantivo modificado es la casa, y di Pietro corresponde al genitivo. Se compone de la preposición di y el sustantivo Pietro. Bueno, y como para ejemplificar tenemos la muestra de la lengua, que es un libro que se llama Racconti Fantastici, donde tomamos varias de las características que acaba de nombrar Linda. Por ejemplo, para el orden SVO tenemos noi vediamo influenze di cose su cose, que nosotros vemos influencias de cosas sobre cosas. Ahí mismo le agregué entre paréntesis el sujeto porque también está omitido. Y otro ejemplo, observiamo gli effetti, observamos los efectos. Y la scienza ha analizado la natura, que la ciencia ha analizado la naturaleza. Aquí también vemos que el sustantivo precede a su objetivo modificador, en delle verità complesse, tenemos las verdades complejas. El sustantivo va a continuación de su demostrativo modificador, en questo stato di meso,
este estado de medio, y questo regno inexplorato, este reino inexplorado donde también se cumple que el sustantivo precede a su adjetivo modificador. Aquí justificamos que es una lengua preposicional porque en el ejemplo dice restiamo attoniti e inscienti dinanzi alle cause. Aquí que nos quedamos atónitos ante las causas. Para el sustantivo que va a continuación de su numeral modificador no había en sí en la muestra un ejemplo, pero nos dimos la libertad de inventar uno, que es noi, sin el sujeto, abbiamo tre figli, que tenemos 3 hijos. Al igual que en español, los numerales van antes del sustantivo modificado. Y el sustantivo siempre va antes que el genitivo, por ejemplo, en certe leggi di influenze di cui non abbiamo ancora potuto indovinare. Las ciertas leyes de influencia de las cuales todavía no hemos podido adivinar. Ya, cuando Linda se lengua. cuando se trata del aprendizaje de la lengua, tras un análisis, consideramos que el mejor enfoque para un hablante nativo del español, ya que nosotros somos hablantes nativos del español, aprende italiano son como método primario el método de enseñanza comunicativa, ya que consideramos que este entrega un buen balance entre conocimiento de estructura del idioma, comunicación, elementos comunicacionales que permiten hablar con otros hablantes del idioma, valga la redundancia, y también entrega información sobre los registros de la lengua, registros formales e informales, igual creemos que es importante. También como método, creemos que sería muy bueno complementarlo con el método directo para así practicar la pronunciación, ya que puede resultar un poco complicada la pronunciación del italiano para hablantes del español, porque la lengua italiana cuenta con más fonemas, más sonidos que la lengua española. También creemos que como método complementario se podría usar el método de traducción gramatical para así ganar un mayor entendimiento de la gramática. Además, también creemos que podría permitir realizar análisis contrastivos que permitan evitar interferencia del español y el italiano, ya que como son lenguas tan similares, también eso facilita que existan como interferencias entre estas. Sí. Bueno, como conclusiones, a partir de nuestro proyecto podemos ver que el italiano es muy parecido al español, tiene preposiciones, como una lista de preposiciones parecida al español, tiene algunas diferencias que es importante tener en cuenta si uno quiere aprender la lengua, pero son cosas que al final uno puede adaptarse, no es difícil de aprender el idioma. Y si bien no es una lengua que se hable en tantas partes, personalmente encuentro que es una lengua preciosa, tiene mucha historia, y es muy interesante que se mezcle con tantos dialectos, porque cuando estuve allá, dependiendo de si estaba en el centro, norte o sur del país, cambiaba mucho cómo hablaba la gente, tenía muchas expresiones propias que me tenían que explicar, y que si en algún momento les interesa ir a Italia y aprender el idioma, es algo que tienen que tener en cuenta, pero es muy bonito porque enriquece la lengua. Y además el italiano es el idioma del arte. Sí. Mucho idioma artístico Sí. viene del italiano. Así es por esencia, por antonomasia, es la lengua de las artes y de todas las artes. Y bueno, Occidente lo dejó marcado así. Va a costar mucho tiempo para sacarle esas marcas prestigiosas que tiene. Pero bueno. Bien, súper interesante. Nos acercamos a las lenguas romances y yo creo que ustedes vieron, o sea, como volvimos a algo que es mucho más conocido. Si bien es cierto, no es como que vayamos a salir hablando italiano mañana, pero es algo mucho más cercano. Sí. Además, esto parentesco con el latín es maravilloso. ¿Verdad? Es un latín hablado, según muchos dicen, es como, si pudiésemos decir cuál es la herencia, ¿de dónde está el latín? Bueno, el latín está ahí, manifestado, en la forma más esplendorosa, dicen todos los romanistas. Bien. Vamos entonces a la siguiente presentación, muchas gracias, de Juan con Fernanda San Martín, que nos van a llevar a otro lado del planeta y a otro lado lingüístico, a las lenguas eslavas, ¿cierto? Exactamente. Así es. A ver, Otro mundo. déjenme prender. Ahí estamos. Bien. Voy a compartir pantalla y estamos. Excelente.
Ahí está compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Ahí se ve. Ya, súper. Ya, ahí estamos. Ok. Bueno, buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro análisis que hicimos sobre el idioma ruso. En esta presentación igual queremos mostrar un poco de su historia, sus características, sus aspectos, también nuestras motivaciones para elegir este idioma tan diferente a lo que hemos conocido hasta el momento. Y junto con eso también analizar nuestra experiencia al momento de analizar un texto en el idioma ruso, las complicaciones que tuvimos y cómo recomendamos el estudiarlo. Cabe destacar que nos basamos en bibliografía del curso y algunos videos de YouTube del canal que el profesor nos recomendó también, y varias páginas de estudio complementarias. Si somos verdaderamente honestos, nuestro interés comenzó primero con el contexto popular antes que con la historia, puesto que durante la pandemia se popularizó mucho en redes sociales, tanto como TikTok o Instagram, el ruso como en canciones a modo de meme. Y era muy común ver post-punk ruso en muchos memes, y fue como, ¿por qué esto pasó? Porque la verdad es que si nos vamos ya al aspecto histórico, para las personas es mucho más atractivo aprender inglés que ruso, sobre todo por el resultado que hubo tras guerra. Entonces, ¿por qué un idioma que nunca fue tan popular se empezó como a viralizar tanto? No fue un llamado de atención que tuvimos para decir, ya, vamos a analizar esto. Bueno, para poder empezar con el análisis más en profundidad de la gramática, origen y ciertas características del ruso. Primero, es importante destacar que el ruso es de la familia de las lenguas indoeuropeas, específicamente de la rama eslavo oriental. El origen del ruso, como el ruso más aproximado al que conocemos hoy en día, se remonta alrededor del siglo XVI, donde en el territorio perteneciente a la ex Unión Soviética existían tres tipos de lenguas distintas. Un idioma que era el vernáculo, el hablado, otro que se utilizaba de forma para documentos eclesiásticos, y el otro que era utilizado para textos más cotidianos. Y hubo en ese entonces una especie de disputa para encontrar un lenguaje en común que pudiera servir para no andar creando estas diferencias de lenguaje entre distintos tipos de registros. Y esa respuesta vendría siendo el antecesor al ruso actual que conocemos hoy en día. También es importante destacar que el ruso utiliza el alfabeto cirílico, el cual está basado en el alfabeto griego, y de hecho se pueden encontrar muchas letras similares a las que tenemos en el alfabeto castellano, y no sé si se ve el puntero, por ejemplo, pero acá está esta letra que es parecida a la R minúscula, pero en ruso, por ejemplo, se pronuncia G, por lo cual pueden existir ciertas discordancias con el ruso. Por último, también es importante mencionar que alrededor de 150 millones de personas hablan ruso en el mundo, por lo que es considerada una de las lenguas más habladas a lo largo y ancho del mundo. Bueno, pasando al aspecto morfofonológico, es importante destacar que el ruso se clasifica como una lengua fusional, por lo que existe mucha carga al interior de los morfemas que hay. Este ejemplo lo podemos ver en el caso de esta palabra, stari y starie, la cual significa viejo, pero hay distintos casos, como se puede ver. En el primero, starie es nominativo plural, y el segundo, stari, es nominativo masculino. Como se puede ver, hay una diferencia al final de la palabra, y esa letra que puede haber, que solo puede ser una letra de diferencia, es la que marca tanto género neutral, masculino o femenino, o si es plural. Y aparte de esa clasificación, también existen los casos, que son las otras derivaciones de una misma palabra. Estos casos pueden ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental y locativo o preposicional. Por lo que estos morfemas tienen una carga muy, muy fuerte de valor gramatical. En cuanto al aspecto morfosintáctico, nos encontramos con que el ruso presenta una estructura básica, que es sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, literal sería yo leo un libro, partiendo como en el orden que sale en la presentación. Sin embargo, también depende mucho de la intención que tenga el hablante al momento de expresar una idea, por ejemplo, narrar un hecho o contar una historia ocurrida en el pasado. Claro. Sí puede cambiar el orden oracional, como se ve en el segundo ejemplo, que es donde empieza a contar como algo así, estaba leyendo un libro y de repente en modo de contar una historia. Sin embargo, lo curioso de esto es que no podemos utilizar esta estructura con cualquier persona, ya que según varios blogs de estudio, esta estructura, si bien existe y es usada, se ve informal al momento de hablar con ciertas personas.
lo cual genera una complicación al momento de aprender estas estructuras, porque claro, ¿cuál utilizo? Y eso nos llevó al problema mayor, y es que el ruso en realidad se puede combinar de todas las maneras posibles dependiendo de cuál sea nuestra como intención al momento de hablar. Y eso lo pudimos ver en la situación a la que nos enfrentamos al analizar ese texto. El texto en pantalla corresponde a una noticia que, bueno, no la tradujimos por obvias razones porque está como en ruso todo, así que para qué le vamos a presentar tan así, pero sí podemos hablar a rasgos generales de como los problemas que tuvimos. Principalmente, como tuvo una naturaleza de noticia, nos encontramos con muchas voces pasivas. Y cuando encontramos una estructura de las que sí habíamos revisado así como que contenga objeto, verbo, sujeto, fue una literal, objeto, verbo, sujeto, que es como el orden que no es natural al momento de estudiar ruso, el que no nos enseñan primero. Este orden, si bien se usa como cuando estamos citando a alguien, cuando alguien dijo algo, entonces como que también nos generó un conflicto de por qué lo que estudiamos no sale. Claro. Sí. Por mi parte también, también habían como otras discordancias con lo que se supone que está escrito del ruso, que era el tema de que normalmente el adjetivo antecede al sustantivo, y eso se cumplía, pero sin embargo también está la otra regla de que el adjetivo y el sustantivo deben estar conjugados de la misma manera. Como mencioné en la parte anterior, esto quiere decir que estén conjugados en el mismo número, género, y en el caso, estos casos que mencioné antes, y todo eso debe ser concorde tanto en el sustantivo como en el adjetivo. Sin embargo, al llegar a este texto, habían demasiados casos en los que no necesariamente era esto. Por ejemplo, había un sustantivo que era masculino y estaba formulado en acusativo, y el adjetivo podía estar en preposicional, por ejemplo. Pero normalmente se condecía con el género. Pero el caso muchas veces no era exactamente el mismo. Y debido a lo anterior es que nosotros hicimos una propuesta para un estudiante de cómo estudiar ruso, en qué orden, el que consideramos nosotros importante. Partiendo primero por el método de la traducción gramatical, ya que como vimos mencionado por Juan, el ruso tiene un sinfín de reglas que uno no puede aprender a simple vista, para al menos para un hablante de español. Sería muy complejo solamente captarlo por osmosis, así es, solamente exponiéndose al idioma. Seguido a eso también planteamos el método audiolingual, porque si bien son conversaciones prefabricadas, el ruso contiene unos sonidos que el español no tiene. Entonces es difícil el poder expresarse en ruso. Y finalmente consideramos sumamente necesario el método de la exposición directa al idioma, porque como vimos, hay un sinfín de reglas gramaticales que podríamos enumerar y decir, ok, si yo me aprendo esto voy a aprender a hablar ruso perfectamente, pero sabemos ahora que no es así, que el ruso tiene unas reglas, pero la mayoría se llegan a romper en algún momento, y la única manera de saber cuándo, cómo y en qué contexto estaría bien hacerlo es como exponiéndose. Así es. Y a modo de conclusión, nosotros consideramos que el ruso es un idioma bastante complejo, la verdad, tiene muchos detalles, muchas reglas, reglas que al final no se rompen, pero igual son reglas y hay que tenerlas en cuenta para entender cuándo no se rompen y cuándo se rompen. Pero de todas formas, un idioma bastante interesante y que a mí al menos me llama mucho la atención, y creo que a mi compañero también le llama mucho la atención. Y también, por último, una conclusión que sacamos más como conversando que mientras estábamos haciendo el trabajo, es que ese detalle de la variedad de estructuras que hay para generar un mensaje distinto, puede tener un poco una raíz histórica en esto que mencionaba yo de que existían distintos tipos de idiomas prácticamente para distintos tipos de objetivos, como lo eclesiástico, lo oral o los textos más cotidianos, por lo que estas estructuras de hoy en día tan variadas pueden nacer un poco de esa necesidad histórica que hubo en algún momento. Bien. Así que eso, espero que les haya gustado nuestra presentación. Bueno, sí, está muy bonita la presentación, sí. Pero yo creo que su audiencia puede haber quedado con la sensación de que el ruso como que es difícil de manejar, difícil de abordar. Y bueno, y algo explicado en el método, pero creo que queda esa sensación. No sé si podríamos revertirla, o sea, como que cuando hablaron de los casos función al principio, distintos, nominativo, acusativo, locativo, todo eso. Sí. ¿Será posible entonces abordarlo por ahí, a través del método gramatical? Porque cuando claro. hablaron, o sea, dijeron varias cosas, varias ideas, pero no me queda muy claro si es lo que plantean es que por ahí es posible abordar esta sistematicidad que pueda tener el ruso, porque toda lengua tiene una manera de ser abordada inicial, y después viene toda esta complejidad de las distintas funciones comunicacionales y todo eso.
Sí, de hecho, justamente por eso pusimos el tema gramatical como primero dentro del orden de los métodos recomendados, porque como se puede ver acá y como ejemplificaba el tema de ciertas palabras, por ejemplo, en este caso adjetivos, todos los adjetivos tienen todos estos géneros que se pueden conjugar y más encima tienen todos estos casos. Por lo tanto, hay que tener mucho estudio previo gramático, entender cómo se conjugan todos los plurales con todos estos casos, todos los femeninos con este caso, bla, bla, bla. Entonces hay que tener mucha formación previa gramatical antes de llegar como tal al lenguaje. Aparte, como tenemos Ya. tantas diferencias de todo tipo con el ruso. Claro, claro. Sería como un método muy parecido a estudiar latín, en griego y alemán, que son, Claro, que dada la complejidad que tienen, como que es súper recomendable siempre escuchar una lengua, pero la Exactamente. gramática es mucho más, o sea, la gramática nos permite un orden estructural para De poder empezar a hecho, avanzar. claro, por eso mismo nosotros eso. planteamos el método de estudio en un orden específico, ya Ese es que el orden. sería sumamente frustrante para para el estudiante como exponerse al ruso de una manera tan directa y no entender absolutamente nada. Claro. Entonces, Sí, por lo mismo propusimos la gramática primero y después lo que sería ya más auditivo y fonético. sí, eso. Es más como en un orden que fue una enumeración, porque si no, era el orden en el que Sí, queríamos plantear. era el Perfecto, orden. eso, súper bien. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre esta presentación o solo hasta lo que llevamos. ¿Sí? Sofía aplaude con sus palmitas. Faltan gatitos Muchas y cosas gracias. así. El Gracias. Zoom debe tener más cositas. Oh. Ya. Bien, muchas gracias. El tiempo. Vamos por Cristóbal y Xiomara, que van a hacer el cierre de oro. Vamos a alcanzar, qué bueno. Estaba asustado de que podíamos no alcanzar. Bien. Es vuestra la pantalla y el micrófono. Sí. Ah, Filipino Tagalo. sí. Buenos días, profesor y compañeros. Buenos días. Con Cristóbal aquí les vamos a presentar nuestro análisis sobre el idioma tagalo. Y para empezar, ¿por qué elegimos este idioma entre todos? La principal razón por la que lo elegimos fue porque personalmente es muy fácil encontrar en redes sociales como Twitter e Instagram que los hablantes del tagalo hablen como mitad inglés y mitad su idioma, como puedo observar aquí, que obviamente esto se debe a que Filipinas fue una colonia inglesa, pero como que esta forma de hablar se ha vuelto una especie de meme dentro de la red social, porque siempre pasa que captan tu atención con un tweet en inglés y de la nada así quedas cortado así y no entiendes no entiendes lo que querían decir, así que es muy terrible. Pero por eso nos pareció un idioma muy interesante para analizar. Y eso. Ok, primero que nada, Filipinas es un país situado al sudeste del continente asiático. El territorio está compuesto por un total de 7.107 islas que se clasifican en tres grupos principales, que serían la isla de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de Mindanao. Filipinas cuenta también con aproximadamente 105 millones de habitantes a lo largo de su territorio. Con respecto a su familia lingüística, el filipino es una lengua de la familia austronesia, tal como lo es como idiomas que están cerca del país, como el indonesio, el javanés y el malayo. Esta familia de lenguas abarca la mayor parte de esta zona, exceptando Australia y parte de Nueva Guinea. Y su principal característica se basa en la expansión marítima, que puedo observar aquí, que se expandieron así por todo este lugar hasta llegar a Madagascar. Así que es como muy característico de esta familia lingüística, ya que nació principalmente en Taiwán y China y de ahí se fue expandiendo. Qué mundo ese. Bien, yo voy a hablar acerca de los aspectos morfofisiológicos
Aquí siguiendo la idea de Joseph Pringle, que se refiere a la aglutinación, que es un procedimiento en el cual se unen dos o más palabras para formar una sola. ¿Esto qué se refiere? Que tenemos la raíz de una palabra y podemos ir agregándole afijos, ya sean sufijos, interfijos y prefijos, que ya adelantándoles existen de las tres naturalezas dentro del filipino. Y nosotros llegamos a la conclusión de que dentro de los grupos que señaló Greenberg, el filipino pertenece a la lengua sintética del tipo 3, porque la raíz va seguida morfemas, por lo cual presenta una ideación alta, más específicamente en los verbos en filipino, porque siguen diferentes reglas dependiendo de la naturaleza del verbo, porque hay diferentes enfoques dado en el actor, el objeto, incluso la localización. Por ejemplo, disculpe mi pronunciación, no soy hablante filipino. Na susulat siya igliham para sa kanyang lola. Lo cual sería en español, ella escribe una carta a su abuela, o está escribiendo una carta a su abuela. Y aquí veamos el verbo que la raíz sería sulat, el na indica el tiempo presente, el sulat, que es más bien la doble su, que es una regla del presente que se tiene que duplicar la primera sílaba de la palabra. Y aquí posiblemente ustedes piensen a principio que no sea de otro grupo de lenguas, pero yo los invito más que intenten buscar una noticia en filipino, porque la verdad es muy aglutinante, una aglutinación muy alta. Bueno, alta solamente, no muy alta. Bueno, por favor. Esta es mi parte favorita de la presentación. Bien. La relación del sustantivo y adjetivo. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que va a depender mucho de la naturaleza del adjetivo que usen una forma u otra. En el cualitativo, que se refiere a las características de una entidad, tenemos que podemos usar primero el adjetivo y después el sustantivo, o el sustantivo y después el adjetivo, y no va a alterar en nada el significado en filipino. Pero cuando se trata de números, cuantitativo, es muy rígida la estructura, ya que solamente puede ser el adjetivo y después el sustantivo. Veamos el ejemplo. Lo veo. Dice, Maganda Bahay. Maganda es hermosa. Bahay es casa. Casa hermosa. Y aquí no habría problema en decir Bahay na Maganda. El mismo significado. No siendo el caso de Tatlong Lalaki. Tatlong significa tres. Lalaki es hombre. Y muy rápidamente voy a explicarles por qué no la sale NG y en otro puse na. Lo que pasa es que cuando es sustantivo o adjetivo termina en vocal, se tiene que agregar NG, que es una letra dentro del filipino. Cuando es consonante, exceptuando la N, porque simplemente se agrega G, se tiene que poner adjetivo o sustantivo, na, es una marcadora en filipino, y después se tiene que poner ya sea el adjetivo o el sustantivo. Una regla. Después la relación de genitivo y sustantivo. Aquí también va a depender si es un pronombre posesivo y adjetivo posesivo, porque como podemos ver, tenemos pronombre posesivo más objeto. En el caso del adjetivo posesivo es objeto más el adjetivo. Pero vamos al primer caso. Canila y libro. Canila, ellos, ellas, in, que marca el objeto directo, libro. El libro de ellos o de ellas. En el otro caso, vendría siendo Tindahan ko. Tindahan, tienda. Ko, yo, mi tienda. Y aquí pasa otra cosa interesante que ¿qué hacemos cuando se tiene que especificar de quién es tal cosa? Aquí se va a salir una tercera estructura que, siguiendo el ejemplo de Tindahan, sería Tindahan, ni, y después pongamos, por ejemplo, Lolita. La tienda de Lolita. Tindahan, li, Lolita. Ni Lolita. Y en cuanto al tipo de implicación, el filipino es considerado una lengua preposicional, ya que sus preposiciones se encuentran antecediendo al complemento e introduciendo el sintagma preposicional.
Na, sidulat, silla, sapopeo. Él escribe en el papel. La preposición sa se encuentra antes de la palabra papel a la que está definiendo. Bien. Con respecto a los aspectos morfosintácticos, el orden que generalmente se da en las palabras es el de verbo, sujeto, objeto, como puedo observar aquí en el ejemplo. Sí. Nagvavasa tendría que ser el verbo, vata sería el sujeto, que es niño, y libro, obviamente es libro, que sería el objeto. Sin embargo, entre el resto de los aspectos relevantes que tiene la lengua, se da que si se tiene el verbo hay, como se muestra aquí en el ejemplo, el patrón cambia a sujeto, verbo, objeto, que esto también calza con la universal 6 de Greenberg, y aquí se muestra el ejemplo. Otro aspecto relevante es el marcador NG, que siempre nos va a mostrar el objeto de la oración, que en este caso aquí está el NG, y está marcando que el objeto sería un libro. Otro aspecto relevante que se encuentra en el filipino es que los afijos tienen las 3 posiciones distintas que se puede agregar al inicio, entre medio y también al final, como en Nagvavasa, que también lo explicó mi compañero, que Nag sería el prefijo y aquí estaría la reiteración, y también en otras palabras se agregan otras partes. Aquí está uno de los ejemplos que pusimos. No pusimos el texto completo porque iba a estar muy desordenado y no teníamos tanto tiempo, pero en este se muestra como el patrón alternativo que tiene el tagalog, ya que está presente el ay aquí, que marcaría el cambio a sustantivo, verbo, objeto. También podemos observar aquí en Nakaraan Lingo, que sería la semana pasada, Lingo siendo semana y Nakaraan siendo pasado o previo, que el orden que normalmente se da sería adjetivo más sustantivo. Y también en Nag Average, que aparte de como mostrar lo común que es el inglés dentro del idioma tagalog, se muestra como también se pueden conjugar como verbos y adjetivos y todo eso. Y como se le agrega aquí el nag, que se utiliza para marcar que algo pasó en el pasado. Aquí tengo otro ejemplo, que aquí se muestra el orden normal que tienen las palabras en el tagalog, que sería verbo, sujeto, objeto, ya que dentro no tiene el verbo hay. Y también muestra el posesivo atin, que está en esta parte, del que tocó mi compañero, que se utiliza para hablar de como nuestro genoma secuenciado. Aquí. Bien. Bien. Hasta ahora yo creo que soy el único que va a hablar del método de aprendizaje humanista. Sí, es el único. Sí, pero te fuiste a un extremo. Sí, pero quiero explicarme. ¿Por qué? Porque el Sí. humanista tiene dos tipos. Tenemos sujeto-pedia, que es el cerebro tiene un potencial que puede ser explotado. Sé que va a sonar mal, pero a través de la sugestión. ¿Pero a qué me refiero? Yo en este punto me vi a mí como una persona que está aprendiendo lenguas. Y un método que me gusta mucho a mí, que me he dado cuenta de que me sirve mucho, es aprender a través de la diversión. Perfecto. Diversión. Sí. E incluso yo lo que sugiero es que para aprender filipino sean palabras básicas, pero usando métodos como lo que aprenden los niños. Porque yo considero que las personas adultas deben dejar ese miedo de que no, es que así aprende un niño. No. Incluso nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestro cerebro, a diferencia de un niño que puede usar los 2 hemisferios de su cerebro, nosotros solamente podemos utilizar uno. Así que aunque sean métodos básicos, lo mejor es una clase corta, poca información, lo ideal en una sala, donde pueden haber textos así en el idioma. No tienen por qué ser tan especializados, sino que para que el estudiante, ya sea
que tenga un poco de concentración, después se distraiga, pero estoy viendo una palabra en el idioma. Esa palabra, a fin de cuentas, va a quedársele de una manera u otra en la mente. La música también ayuda mucho a incentivar el cerebro. Obviamente, música ambiente. Y también en un volumen moderado, porque el método humanista me gustó mucho porque de cierta forma yo consideré de que abarca todos los métodos de manera indirecta. Porque si vemos aquí en el Silent Way, crea un ambiente en el cual la cantidad de enseñanza es mínima y el estudiante quiere participar de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Podemos tomar un texto en Tagalog en vez de enseñarle simplemente cómo es el abecedario. Digo, escríbeme esta palabra. Ahí también le influyo que no se preocupe y de aquí ahí vamos enseñando, no importa que se equivoque. Pero lo importante es que él tiene que ser protagonista, él tiene que mostrar interés. Podemos mostrarle también videos de la cultura, el país, porque por lo menos desde mi perspectiva, eso es también importante porque la cultura se vincula al lenguaje. Y yo, ¿cómo me enteré a aprender idiomas? A través de la cultura, la música, videos, como son los países. Así que creo que eso es principalmente porque elegí el método humanista, porque de cierta forma incito a alguien a participar e indirectamente va a intentar encontrar su propio método de aprendizaje que puede abarcar los otros 4 métodos propuestos por David Crystal. Eso es principalmente. Bien. Bueno, el método, yo creo que todos aquí les ha pasado, lo experimentaron, el método cantando se aprende a hablar o cantando aprendemos a hablar, algo así. Ustedes lo tienen que haber, o sea, sus padres tienen que haber, no sé, levanten la mano, el 60-70% de ustedes tienen que haber experimentado eso cuando niños, y si no se acuerdan, pregunten, porque es una de las mejores formas de ir aprendiendo cada uno de los elementos, y tal como tú dices, Cristóbal, clases entretenidas, dinámicas, juguetonas, y sobre todo clases cortas. En lengua uno tiene que hacer clases cortas, o dividir la clase en unidades donde uno entre y salga, para poder ir haciéndolos, construyendo los elementos de información. ¿Quisieran hacerle alguna pregunta o comentario a Cristóbal, a Xiomara? Es que todavía seguimos poco, profe. Perdón. No se preocupe, sí. Ya. Sé que yo hablo mucho, pero es para... las conclusiones. Sí. Sé que hablo mucho, pero es para no, está bien. explayarme mejor. Sí, continúa nomás. Nos queda un minuto. Ok, voy a hacer lo más rápido posible. Las conclusiones en filipino que la estructuración de sustantivo y adjetivo va a depender mucho de la naturaleza. No leamos todo esto, voy a resumirlo muy brevemente. Va a depender de la naturaleza del adjetivo y puedes seguir adjetivo, verbo, adjetivo, sustantivo, sustantivo, adjetivo. En cuanto al posesivo, hay 3 estructuras que va a depender pronombre posesivo al principio de la oración y después le sigue el objeto, o en el caso de los adjetivos posesivos, va a ser primero el objeto y después el adjetivo, o si queremos especificar objeto, ni la persona. Y si bien el orden es dominante, verbo, sujeto, objeto, existe una variante que es sujeto, objeto, verbo. Si ponemos el verbo hay, que vendría a ser entre el sujeto y el verbo. Y hace una lengua preposicional, los sintagmas preposicionales van antecedidos por la preposición. Y un hincapié que posiblemente no mencionamos mucho a Greenberg, yo considero de que se cumplen 4 de sus universales, el 1, el 2 y el 6. El 1, en las declarativas, vimos que ya sea en los diferentes órdenes, el sujeto siempre va a ir antes que el objeto. En el genitivo casi siempre le sigue al sustantivo modificado, aunque yo tengo ciertas dudas porque hubieron 2 casos que eso fue excepcional, pero dejémoslo de tal manera. La lengua vimos que es necesariamente preposicional y que existe una alternativa, en este caso el universal 6, de que puede ser sujeto, verbo, objeto, en lugar de verbo, sujeto, objeto, si se utiliza el verbo ser. Bien, excelente. Tenemos que cortar porque tengo otra clase ahora ya. Lo siento. Que estén muy bien. Más tiempo, hablaría mucho más. Sí, no. Y yo tengo la deuda pendiente, o sea, queda como una deuda de poder conversar más estos temas y ojalá hubiese sido otro contexto para poder hacerlo. Ya les he comentado eso. Espero que lo hayan pasado bien, que haya sido una buena clase, que se hayan entretenido. La clase va a estar grabada, obviamente, y la voy a subir junto con la otra para que quieran los que quieran revisar algún otro material. Y como les comento por el chat, el lunes yo voy a quiero tener las notas cerradas para que estemos todos tranquilos. Y ante cualquier duda de notas, ustedes me puedan consultar
en el espacio de lunes a martes, porque el jueves es el último día para subir, creo que todas las notas de las planillas. ¿Ya? Si no hay algo más que decir, quedamos hasta acá. Buen fin de semana. Cualquier otra duda por correo. ¿Ya? Bueno, profe, muchas gracias. Chao, Chao, chao. profe. Que esté muy bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe.